Ahora vamos a empezar a tratar de interpretar a través de las ecuaciones que obtuvimos. ¿Sí? La ecuación que obtuvimos no es más que la aplicación de la primera ley de la termodinámica o el balance de energía, y obtuvimos una ecuación como que en definitiva expresa la dinámica de los fluidos compresibles o de los gases compresibles. ¿Sí? Entonces, la ecuación que obtuvimos recién, expresada en distintas maneras, ¿sí? Pero en definitiva, que es la ecuación de Saint Venant y Wansel, vale para un flujo permanente, unidimensional e isoentrópico o isoenergético. ¿Sí? Cuando uno habla de entropía, un escurrimiento es isoentrópico cuando no varía su entropía con el escurrimiento. Y para que eso suceda, en realidad todos los fenómenos tienen que ser reversibles. Si no tenemos fuerzas friccionales, evidentemente el fenómeno va a ser reversible, y si no tenemos transferencia de calor, también al ser adiabático, el fenómeno es termodinámicamente reversible. Entonces, si es mecánicamente reversible y termodinámicamente reversible, entonces es un fenómeno reversible. En esos casos, el escurrimiento mantiene la energía en el recorrido y también mantiene la entropía en el recorrido. También se considera que tenemos un gas perfecto sin peso y la relación de calores específicos también constante, es decir, con todas las hipótesis que fuimos poniendo anteriormente y con el que obtuvimos la ecuación de Saint Venant y Wansel. Ahora, para analizar un caso particular, veremos a qué llamamos la condición de estancamiento y cómo la podremos plantear. Entonces, tenemos que la ecuación de estancamiento se va a dar cuando en alguna de las dos secciones, la de aguas arriba o la de aguas abajo, tengamos que la velocidad es igual a cero. En estos casos, como consideramos que no hay pérdidas, y evidentemente, como planteé recién, es isoentrópico y isoenergético, es indistinto que la condición de referencia sea la de aguas arriba o la de aguas abajo, es decir, que ya sea que aguas arriba tengamos una situación con velocidad igual a cero o aguas abajo tengamos una situación con velocidad igual a cero, entonces vamos a plantear una condición de estancamiento. Plantearemos dos ejemplos para evaluar la condición de estancamiento. Uno sería que la sección del tubo de corriente es suficientemente amplia y B0 es nula. Este sería el caso que estaría esquematizado acá, donde tenemos un depósito de grandes dimensiones y un orificio por el que está saliendo este gas. Y entonces, la sección dentro del depósito es tan grande que la velocidad aquí adentro, si bien uno tiene una cierta velocidad, pero la velocidad es muy chica. Evidentemente, por supuesto, el caudal de masa se tiene que mantener constante a lo largo del recorrido, y siendo muy grande la sección, aquí adentro las velocidades van a ser muy bajas. Esa sería una condición donde uno puede asumir como que la velocidad en el interior del depósito es muy chiquita y es aproximadamente igual a cero. Otro ejemplo puede plantearse cuando una línea de corriente, como la línea de corriente central aquí, se encuentra con un obstáculo. En este punto, que en realidad se llama punto de estancamiento justamente, la velocidad de la línea de corriente pasa de un valor B a un valor B0 igual a 0. ¿Sí? Por eso en realidad uno habla de condiciones de estancamiento, porque este es el punto de estancamiento, pero el criterio de análisis, habiendo considerado una condición isoenergética o isentrópica, es equivalente para decir aguas abajo tengo velocidad cero o aguas arriba tengo velocidad cero. El planteo va a ser equivalente. Entonces, en estos casos, para cualquiera de los dos, uno tiene que en el punto, por ejemplo, 2, la velocidad va a ser igual a 0, entonces m va a ser igual a 0. Y en el punto 1 vamos a cambiar m1 por m.
Y en el punto 2, donde la velocidad es 0, la presión 2 la vamos a reemplazar por P0 y la presión en el punto 1 la vamos a reemplazar por P. En ese caso, en la ecuación que teníamos antes, este término desaparece y vamos a reemplazar P2, P1 y M1 por los correspondientes valores que indicamos acá. En esas condiciones, esta ecuación de aquí, que era la ecuación de Saint Venant y Wansel, pasa a tener la forma siguiente. En la que también despejamos la relación entre presiones, es decir que reemplazando estos valores, como dije antes, en la ecuación de acá, ya no vamos a tener más M1, sino vamos a tener M, P2 va a ser P0 y P1 va a ser P, y después despejando P0 sobre P de esta expresión, tenemos esta ecuación de aquí. Ahora, esta ecuación, tal como está, no nos sirve en primera instancia para tratar de ver hasta qué valor de velocidades no estamos cometiendo errores importantes si consideramos al gas como incompresible. Para eso, para hacer ese análisis, lo que vamos a hacer es hacer un desarrollo en serie de esta ecuación. En realidad hay una serie de pasos intermedios que tienen el apunte. Primero, bueno, despejamos P0, hacemos P0 menos P, y después pasamos el término de energía cinética dividiendo aquí abajo, y en definitiva luego hacemos el desarrollo en serie y nos va a quedar esta ecuación de acá. Si bien parece que son ecuaciones diferentes, esta ecuación es equivalente a la que tenemos acá arriba. Y lo que vemos es que P0 menos P sobre ρ por B cuadrado sobre 2 es igual a 1, más un término función del número de Mach al cuadrado, más un término función del número de Mach a la cuarta, y así sucesivamente. Después vamos a tener el número de Mach a la sexta, y así siguiendo el desarrollo en serie. Si esta expresión que obtuvimos recién la tabulamos los resultados, y uno va poniendo número de Mach 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, y calculamos este término de acá, vemos que con Mach 0,1 da 1,003, con Mach 0,2 da 1,01, y a medida que vamos subiendo el número de Mach, vamos teniendo valores crecientes de esta relación entre la diferencia de presiones y la energía cinética. Ahora bien, tal como vimos al principio, si uno considera la ecuación de Bernoulli despreciando el peso, que es decir que sería la ecuación válida para fluido incompresible, donde trabajamos con ρ igual a constante, vemos que esta relación es 1. Quiere decir que por considerar el fluido como compresible, la relación esta se nos va alejando progresivamente de 1. Y cuanto más grande es el número de Mach, el error por no considerar el fluido como compresible se va incrementando. Ahora, fíjense que si el número de Mach es 0,2, el error que estamos cometiendo respecto de considerar la ecuación de Bernoulli es de tan solo el 1%. Ahora, lo que queremos saber también, para tener una idea de cuál sería el límite, es qué implica que el número de Mach sea 0,2, que corresponde a un error en la determinación de las presiones de solamente el 1%. Bueno, si vamos reemplazando, por ejemplo, los valores para la determinación del número de Mach en aire a 15 grados centígrados, vemos que la velocidad la podemos expresar como 0,2 por la celeridad. Y la celeridad, reemplazando los parámetros de relación de calores específicos R y T, de acuerdo a la temperatura que le corresponde, uno puede obtener que el valor de la velocidad que le corresponde a un número de Mach de 0,2, si consideramos aire a 15 grados, es de 68 metros por segundo. 68 metros por segundo es igual a 245 kilómetros por hora.
Es decir, que si consideramos velocidades menores a 68 metros por segundo o 245 kilómetros por hora, el error en la determinación de las presiones por trabajarla como incompresible al gas va a ser menor al 1%. ¿Sí? Como para que tengamos una idea desde el punto de vista práctico qué implica. Ahora lo que vamos a plantear son una serie de ejemplos de cómo aplicar sobre todo la ecuación de Saint-Venant y Wansel y determinar eventualmente en algunos casos cuál sería el caudal de masa que esté escurriendo por un determinado dispositivo. Por ejemplo, como puede ser el del orificio que tenemos acá. Es evidente, bueno, que lo podemos plantear como con las ecuaciones con las que analizamos la condición de estancamiento, como lo explicamos antes. De hecho, el esquema es el mismo. Si a la salida del orificio vamos a tener una sección contraída, se ha demostrado que la contracción de la vena en la salida de un orificio cuando está saliendo un gas es equivalente a lo que pasa con los líquidos. La sección contraída acá es aproximadamente 0,61, 0,62 del área del orificio. Y entonces, para la sección contraída, uno puede plantear la ecuación de la condición de estancamiento y determinar ese valor. Entonces, si uno aplica la ecuación de Saint-Venant y Wansel, en este caso vamos a decir, bueno, la velocidad 2 es igual a la velocidad en la sección contraída, la presión en 2 es igual a la presión A, lo llamo presión A porque va a ser la presión atmosférica, ¿sí? Si esto descarga a la atmósfera. Si descargara en otro fluido que tiene otra presión sería otra, pero bueno, el caso particular que estamos analizando es la descarga de un reservorio a través de un orificio a la atmósfera. Sí, no podemos tomar acá la presión atmosférica como cero porque, como habíamos dicho antes, tenemos que trabajar con presiones absolutas. En el interior del depósito vamos a tener que la velocidad es aproximadamente igual a cero y P1 lo vamos a llamar P0. Entonces podemos obtener la ecuación de Saint-Venant y Wansel aplicada a la condición de estancamiento y finalmente despejar la velocidad en la sección contraída a través de esta ecuación, ¿sí? Directamente ustedes la pueden obtener, es solamente un paso matemático. Lo interesante es que la velocidad en la sección contraída va a ser función de varias cosas. Por un lado, de la presión atmosférica, ¿sí? Depende de PA, que es la presión atmosférica. Pero también depende de la presión en el interior de nuestro reservorio, la que llamamos P0, pero también va a depender de la masa específica en el interior del recinto que estamos considerando. Evidentemente, para conocer la masa específica acá, es muy probable que tengamos que medir también la temperatura en el interior del recinto, porque para determinar la masa específica debemos conocer cuál es la temperatura. El gasto de masa que sale a través del orificio va a ser igual al coeficiente este de descarga, que tiene en cuenta sobre todo el coeficiente de contracción en la sección contraída, la masa específica, la velocidad en la sección contraída y el área del orificio, ¿sí? Fíjense que acá aparece otro problema, que necesitamos conocer cuál es la masa específica en la salida. La masa específica a la salida también va a depender de la temperatura que tengamos aquí. Otro ejemplo es el del tubo Venturi. Cuando vimos dinámica de los fluidos, como uno de los casos de análisis para tubos de corriente, vimos el tubo Venturi y vimos que el caudal lo podíamos determinar a través de medir la diferencia de presiones en un piezómetro diferencial entre la sección de aguas arriba y la sección en el cuello del Venturi. Bueno, acá cuando está escurriendo un gas, la situación se complica un poco porque ahora es probable que si las velocidades son muy altas, tengamos que considerarlo
como un fluido compresible. Entonces, en primera instancia podemos decir que el caudal de masa va a ser constante a lo largo de nuestro Venturi, y en cada una de las secciones este caudal de masa va a ser igual a la masa específica por la velocidad media. Acá estamos trabajando de alguna manera con la velocidad media, interpretando como que es característica del perfil de velocidades por el área de la sección. Acá estamos trabajando como en un tubo de corriente. Por otro lado, un parámetro del propio dispositivo va a ser la relación de áreas, y entonces a través de la ecuación de continuidad que expresa que el caudal de masa o el gasto de masa es constante, podemos despejar el valor de la velocidad en función de la velocidad en la otra sección, y va a ser igual entonces, por ejemplo, la velocidad media 1 igual a la velocidad media en 2 por m, que era la relación de áreas, por la relación entre las presiones en la sección 2 y la sección 1 elevado a la 1 sobre gamma, donde nuevamente gamma es la relación de calores específicos. Hasta acá no aplicamos la ecuación de San Venante, esto solamente aplicamos la ecuación de continuidad. Si aplicamos la ecuación de energía y reemplazamos los valores de velocidad 1 a través de lo que recién planteábamos de la ecuación de continuidad, podemos obtener una ecuación que nos da la velocidad en el cuello, ¿sí? Y finalmente con la velocidad en el cuello uno puede calcular el gasto de masa. Pero fíjense lo siguiente, que para determinar el caudal que escurre e incluso la velocidad, no basta, como habíamos visto recién, con medir la diferencia de presiones, que era lo que hacíamos cuando pasaba un fluido incompresible. Ahora es necesario además medir, aparte de la diferencia de presiones, la presión en 1 y también medir la temperatura, porque tenemos que caracterizar la masa específica, ¿sí? Entonces, no solo hay que medir varias cosas más y no solamente la lectura del piezómetro diferencial. Por último, vamos a ver un último ejemplo que se correspondería con la condición de estancamiento para una línea de corriente, que es el caso del tubo de Pitot, que también fue uno de los casos que vimos cuando analizamos la ecuación de Bernoulli a lo largo de una línea de corriente. El esquema de funcionamiento de un Pitot ya lo conocen. Tenemos una presión dinámica y una presión estática, y la relación de esas presiones nos permite calcular cuál es la velocidad. Para el caso de que el fluido sea compresible, vamos a tener que considerar la nueva ecuación de la energía. Y para el caso de la condición de estancamiento, como vimos antes, uno podría expresar la relación entre P0 y P, que es igual a decir el delta P sobre P más 1, ¿sí? Se obtiene, va a ser función del número de Mach y de la relación de calores específicos. Pero el número de Mach lo podemos reemplazar por B sobre A. Y en definitiva, uno puede determinar la velocidad a través con un tubo de Pitot, haciendo el producto de A por la raíz de esto de acá, que depende de delta P sobre P. Entonces, en este caso, nuevamente, si uno midiera el delta P, no nos alcanza para conocer cuál es la velocidad mediante el tubo de Pitot. Y adicionalmente entonces, ¿qué hay que medir? Hay que medir la presión y hay que medir la temperatura para poder conocer cuál es la celeridad. Medir la presión no sería un problema tan grave, porque cuando uno tiene el Pitot, uno podría medir por un lado la diferencia de presiones con el Pitot, pero uno podría también medir la presión P mediante la rama estática del Pitot. El problema es a veces medir la temperatura. ¿Por qué? Hay que ir midiendo la temperatura en cada uno de los puntos. Es decir, que si uno utiliza un Pitot en un avión para medir, hay que medir la diferencia de presión, la presión y también la temperatura para determinar el valor de la velocidad a la que está desplazándose el avión. Evidentemente, hasta que no aparecieron los GPS, el instrumento para medir las velocidades en los aviones era justamente un Pitot. Hoy, más allá de los GPS, siguen teniendo un Pitot porque es un aparato
que mecánicamente nos permite calcular la velocidad. No necesitamos de electrónica, como sí para el caso de la geolocalización a través de GPS, ¿no? Esa expresión que vimos ahí, uno puede ver que en función de delta P sobre P, uno puede ir calculando las velocidades, ¿sí? A través de, uno puede tener un gráfico como este, o en definitiva, más que nada, el gráfico es la resolución de la ecuación que vimos recién. Pero para saber cuál sería el límite en los cuales considerar la ecuación de San Venant y Wansel o directamente la ecuación de Bernoulli, recordemos que cuando habíamos hecho el desarrollo en serie aparecía que el error era este término, que era un cuarto de Mach al cuadrado, más otra serie de términos con Mach a la cuarta, Mach a la sexta. Si uno toma que el error es solamente el primero de los términos de ese desarrollo en serie, uno puede calcular el error en la determinación de las presiones con una aproximación del 1%, como vimos antes, si la velocidad es menor a 68 metros por segundo, que eran esos 245 kilómetros por hora. Si uno acepta incluso un error del 2%, ya si estamos en el orden con velocidades menores a 100 metros por segundo, el error no nos vamos a ir mucho más allá del 2%, estamos hablando de casi 350 kilómetros por hora. Es decir que, por ejemplo, si hay un elemento que se está desplazando o un fluido que se está desplazando a una velocidad del orden de 346 kilómetros por hora, 350 kilómetros por hora redondeando, sabemos que la determinación de las presiones va a tener un error menor al 2%, del orden del 2%, si trabajamos directamente con la ecuación de Bernoulli y no nos nos generamos o no nos enloquecemos trabajando con la ecuación de San Venant y Wenzel, que es válida para fluidos compresibles. Por otro lado, la ecuación de San Venant es válida, como les había dicho antes, cuando tenemos flujos subsónicos, es decir, flujos con número de Mach menor que 1. Entonces, en definitiva, uno podría decir que la ecuación de San Venant y Wansel uno la podría utilizar para números de Mach entre 0,2 y 1, sería el rango de aplicación.